A reading from the book of the Lectura del profeta Isaías. The Lord has given me Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, I might know how to para saber decir al abatido una palabra de aliento. morning after morning Cada mañana me espabila el oído, that I may hear. para que escuche como los iniciados. Have not turned back El Señor Dios me ha abierto el oído, to beat me. y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. He is near. Tengo cerca a mi abogado. If anyone wishes ¿Quién pleiteará conmigo? to appear together, Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Miren, the Lord God el Señor me ayuda. who will prove ¿Quién me condenará? Verbum Domini. Lord, Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. insult has broken La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. I looked for Espero compasión y no la hay, consoladores, consolers, y no los encuentro. rather, En mi comida me echaron hiel, and in my thirst, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. I will praise the name Alabaré el nombre de Dios con cantos. glorify Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo, los humildes y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Glory and praise Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. glory and Gloria y alabanzas a ti, Jesus. Señor Jesucristo. Hail to you, our King, obedient to the Salve, you alone Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. glory and praise Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. One of the 12, En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y le propuso, ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? they paid him 30 Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. On the first day, El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, where do you want? ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? He said, Él contestó, to the city. vayan a casa de fulano y díganle, The teacher said, el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. the disciples Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. when it was evening, Al atardecer se puso a la mesa con los 12. and while they were eating, Mientras comían, dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. deeply distressed, Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor? he said in reply, Él respondió, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. the Son of Man, El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre.
más le valdría no haber nacido. Then Judas, Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? he answered, Él respondió, tú lo has dicho. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Today is the last full day of Hoy es el último día completo de Cuaresma antes de entrar al Triduo Sagrado mañana por la noche. También hoy se le llama miércoles santo, es el día que meditamos sobre la traición de Judas. Ayer escuchamos de Judas, pero fue de otra perspectiva, del recuento según San Juan. Hoy escuchamos del Evangelio según San Mateo sobre la traición. La traición en sí ocurre en dos momentos clave. Cuando Judas se reúne con los sumos sacerdotes y planea entregar a Cristo, recibe las 30 monedas, y cuando lleva esto a cabo en el huerto de Getsemaní. Pero Judas fue escogido por el Señor para ser apóstol y esa decisión parece ser un misterio para nosotros. Este hombre elegido para ser uno de los 12 recibiría un juicio muy severo. Ay de aquel de quien traicione al Hijo del Hombre, pues sería mejor para ese hombre nunca haber nacido. Otro misterio es su destino eterno. ¿Qué le pasó? Sabemos que Judas se arrepintió, lamentó lo que hizo cuando se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho, así que devolvió las 30 monedas y él admitió, he pecado al traicionar sangre inocente. A pesar de ir y haberse colgado, el Papa Benedicto XVI dice que no depende de nosotros juzgar su gesto, dejando esto a manos de Dios. En otras palabras, se lo dejamos a Dios Todopoderoso. Dios sabe lo que estaba ocurriendo en los últimos momentos de la vida de alguien y si esa persona se arrepiente, incluso en el último momento. También es bueno que hoy oremos por aquellos que han tomado sus vidas, que han tratado de escapar de intenso dolor y sufrimiento en la vida y de la desesperanza. Oramos también por los que en este momento tienen dificultad con la tentación de entregarse a la desesperanza, para que su fe sea más fuerte hoy y lleguen a conocer más el infinito amor y misericordia de Dios. Pero podemos preguntar, ¿por qué es que Judas traicionó al Señor? Una teoría es que lo hizo por codicia, por dinero. En el Evangelio de hoy, Él le dice a los sumos sacerdotes, ¿qué me darán si estoy dispuesto a entregarles a Cristo? Otra teoría es que Cristo no cumplió con las expectativas como Mesías que tenía Judas, pero cualquiera haya sido la motivación, sabemos que Satanás estuvo involucrado. San Juan nos dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo traicionase, la idea de que traicionara a Jesús. Y en otro evangelio leemos que el diablo había entrado en Judas. Sabemos que Judas cae y cae ante esa tentación y traiciona al Señor. Judas, como sabemos, había estado siguiendo al Señor 3 años. Había escuchado al Señor predicar, enseñar sobre el reino de Dios. Había presenciado muchos milagros y grandes portentos, pero nunca llegó a realmente a conocer y amar al Señor y a confiar en su misericordia. Lo había acompañado, pero no le había permitido entrar a su corazón. Y podemos aprender varias cosas de este ejemplo de Judas. Vemos que Dios nos da libre albedrío para bien amarlo u odiarlo, obedecerlo o desobedecerlo. También podemos aprender a tratar de no escandalizarnos cuando otros caen. Cuando miremos el ejemplo de Judas, si uno de aquellos elegidos para ser apóstol, que presenció los milagros del Señor, quien escuchó la enseñanza del Señor, quien lo acompañó 3 años, si un apóstol fue capaz de traicionarlo, no deberíamos escandalizarnos cuando escuchamos que otros caen. Más bien deberíamos rezar por ellos
Y por seguro podemos aprender de la forma en que el Señor trató a Judas. El Señor fue paciente con Judas hasta el mismo final y le dio muchas oportunidades para arrepentirse. En el Evangelio de hoy, escuchamos que el Señor dice en la última cena: a menos digo, uno de ustedes me va a traicionar. San Mateo nos dice que esta afirmación perturbó mucho a los apóstoles, así que le dicen uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Por supuesto, el Señor pudo haber llamado a Judas por su nombre, pudo haber dicho, es Judas, pero no. San Juan Crisóstomo dice que le estaba dando más tiempo para arrepentirse, al decirle indirectamente. No. Así que San Juan Crisóstomo dijo que él no mencionó a Judas por nombre para darle más tiempo para arrepentirse. E incluso cuando al no nombrarlo, llevó a que otros se viesen perturbados. Él siempre nos está cuidando, quiere que nos arrepintamos. Y pensar que el Señor incluso le llamó amigo en ese último momento en el jardín, en el huerto de Getsemaní. Amigo, ¿por qué estás aquí? Otra oportunidad de arrepentirse. Pero el Señor sabía desde el comienzo mismo que Judas lo traicionaría y también cómo acabaría. Y aún así fue paciente con él hasta el final. Y nosotros también deberíamos seguir el ejemplo del Señor y ser paciente con los demás y sus debilidades, tratando de ayudarles con nuestras oraciones y buenos ejemplos. Sabemos que también, por seguro, somos capaces de traicionar al Señor. Podemos decir, si no fuera por la gracia de Dios, yo también sería así. Todos somos capaces. En su libro Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto XVI nos recuerda que la traición de Judas no fue el último incumplimiento de fidelidad que sufriría Cristo. Debemos estar vigilantes, pues nosotros no estamos libres de tentaciones similares, de traicionar al Señor. Si caemos seriamente, que no seamos como Judas y perdamos esperanza en la misericordia de Dios, sino como Pedro, arrepentámonos y regresemos al Señor confiando en su infinita misericordia, que está siempre disponible para nosotros, especialmente en el sacramento de la confesión. Sin importar lo que hayamos hecho, siempre podemos volver a Dios con arrepentimiento en el corazón y confianza en su misericordia. El ejemplo de Judas también nos puede ayudar a pensar en el efecto de nuestros pecados. Algunos estarán tentados a desesperar cuando se dan cuenta de la gravedad de sus pecados, y otros endurecen su corazón y no piensan en el efecto de sus pecados. Cuando Judas se da cuenta de la profundidad de su pecado, de su traición y que llevaría a la muerte de Jesús, se queda asombrado. Por eso regresa con el dinero y dice, he pecado al traicionar sangre inocente. Pero él no estaba pensando en eso cuando inicialmente estaba consumido por la codicia, preguntando cuánto le iban a pagar. Esto puede ser útil para nosotros para pensar en el efecto de nuestros pecados. No fue solamente el pecado de Judas que llevó a la muerte y crucifixión del Señor. El catecismo nos recuerda que la Iglesia nunca se ha olvidado que los pecadores fueron los autores y ministerios de todos los sufrimientos que el Divino Redentor sufrió. Los pecadores, o sea, nosotros. En otras palabras, mis pecados llevaron a la crucifixión y muerte de Cristo en la cruz. Y esto puede ser una motivación muy grande para expulsar el pecado de nuestras vidas. Nuestros pecados tienen efecto. Es muy bueno, pues, estar conscientes que somos muy capaces de traicionar y fallarle al Señor. Nos fortalecemos cuando ponemos en práctica las palabras del Señor de estar vigilantes y rezar, para no caer en tentación y para ser fortalecidos por su gracia para permanecer fieles. La perseverancia en la fe es muy importante. San Jerónimo dijo que los cristianos no se les preguntará cómo comenzaron, sino cómo terminaron. Eso es lo más importante en la vida, no cómo comenzar, sino cómo terminar. San Pablo comenzó mal, pero terminó bien. Muchos de los santos comenzaron mal sus vidas, viviendo en contra de los mandamientos de Dios, pero se convirtieron y acabaron perseverando en la gracia de Dios. El comienzo de Judas fue
digno, pero su final fue detestable. Desesperó. Muchos empiezan a escalar, pero pocos llegan a la cima. Tenemos que perseverar en la gracia de Dios. Así que a pesar de que hoy recordamos la traición de Judas, sabemos que la traición no es el final de la historia. La salvación lo es. Dios tiene la palabra final y Él puede sacar el bien del mal, y lo hace, y continúa haciéndolo. Él permitió esa traición y le fue posible incorporarlo en el plan de nuestra salvación. Al prepararnos para ingresar al triduo mañana, que siempre acudamos a la infinita misericordia de Dios y busquemos permanecer fieles hasta el final, perseverar en el llamado que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros.